enseñanza lleva por nombre un vaso útil. Un vaso útil. Esta frase de vaso, por la sabiduría que había en el siervo de Dios, Pablo, por la sabiduría que transmitió a cada uno de sus discípulos, entre ellos Timoteo, entre ellos Tito, Filemón, y a nosotros también ahora por medio de sus cartas y hasta donde fueron sus cartas, utiliza este ejemplo o este término porque Dios ya le había mostrado dentro de tantos misterios que nuestro cuerpo físico funciona como un vaso, y hace esa referencia: un vaso útil, un utensilio útil. ¿Dónde lo leímos esto? Dice en el versículo 20. Vamos al versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será un instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Un utensilio, por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos utensilios para honrar al Señor. Tenemos la guitarra, el bass, la batería, un teclado, micrófonos, pantallas, aparatos electrónicos, como está nuestro hermano Robert. Todo eso es utilería, son utensilios para alabar al Señor. Cuando el mismo Pablo fue llamado, el siervo al que fue enviado le dijo: ¿no sabes que este hombre ha sido separado y me es útil y me será útil para él, para la obra para la cual yo lo he llamado? Hablando del siervo Pablo. En el Antiguo Testamento, si ya lo leíste, que supongo que varios de los que estamos aquí lo hemos leído, acerca de los instrumentos que Dios le dijo a Moisés que pusiera al servicio de la honra de Dios o al servicio de lo que iban a hacer los sacerdotes, también le demostró mucha utilería. También le dijo: vas a poner un candelabro, va a tener su utilidad. Vas a poner una mesa donde van a colocar los panes. Vas a poner una cortina que va a cubrir el lugar santísimo y vas a poner otra que va a cubrir el lugar santo. Vas a poner afuera una olla también donde van a sacrificar a Dios, y vas a poner adentro otra que ese no va a sacrificar, sino que ahí vas a poner ceniza, ahí vas a poner un incenciario, algo que dé un buen olor adentro. Todo eso es utilería para la honra y la gloria de Dios. Pues tú y yo somos llamados también como un utensilio, como utilería, como un instrumento también, le dijeron a Pablo. Como un instrumento, todos somos llamados como un instrumento, como una utilería para honrar a nuestro Dios. Por tal motivo Dios pone una gracia, o más de una gracia, en cada uno de sus siervos y sus siervas. Por tal motivo pone el don de canto en alguna de las hermanas, el don de la música en alguno de los hermanos, el don de profecía en otros hermanos. Y así, sencillamente, el Señor nos llama con una función. Por ejemplo, este vaso, este plástico, el servicio útil que se le da es para tener agua dentro. Y el que lo creó, lo diseñó, pensó en todo para que este vaso, este útil, esta utilería o este instrumento, lo puedas arrojar y no se rompa. Hagamos la prueba. A ver si pasa la prueba. A ver, hermano, alista el trapeador.
la hechura que tiene sus condiciones. Algunas son naturales, que puedes entender que si la abrimos al fuego se va a quemar. Tiene su capacidad máxima de recibir un impacto. Pudiera ser que a los 60 centímetros, 50 centímetros, que es la altura normal de una mesa, resista. Pero dentro de las indicaciones de lo que está hecho te puede decir no arrojarla arriba de 10 metros porque se va a romper. Tiene sus indicaciones. Pues tú y yo también tenemos nuestras indicaciones de aquel del que nos crió. Dentro de las indicaciones que tenemos están escritas aquí en el libro, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo consultemos este libro, en el cual encontraremos las indicaciones de cómo vivir bajo la protección de Dios, en los cuales encontramos las indicaciones de cuidar, como decía nuestro hermano, y creo que fue el tema de hoy en la mañana, nuestro ser interior, nuestro hombre interior, nuestro ser creado en los cielos que está dentro de cada uno de nosotros, está dentro de ti, está dentro de mí. Entonces, como somos un instrumento, una utilería, requerimos de que estemos limpios, es lo que dice este versículo. Si esta botella estuviera sucia, yo se lo hubiera regresado a mi hermano Ezequiel. Oye, hermano, creo que esta botella la usaron para echar aceite. A lo mejor mi hermano Misael echó aceite aquí. Tráeme otra, por favor. Si el hermano me dice, no hay otra, pues tráeme otro vaso. Nomás que no sea de plástico. Entonces, tiene sus cualidades y tiene sus funciones. Por ejemplo, esta botella fue creada para echarle agua. Si yo le echo un ingrediente agresivo al plástico, podría ser como el aguarrás o el thinner. Son líquidos flamables y muy fuertes, muy corrosivos ante el plástico, la va a quemar, la va a deformar. Tú y yo, Dios en su sabiduría y en su ciencia ha hecho un cuerpo que funcione y que pueda funcionar a la par con su Espíritu Santo, que funcione con su Espíritu Santo. A eso ha diseñado este cuerpo, le ha dado todo, le ha dado ojos, le ha dado oído, le ha dado manos, le ha dado lengua, todo lo ha puesto a la perfección para que su espíritu llegue ahí, sea depositado ahí y cumpla su función para la cual es enviado aquí a la tierra. A veces nosotros mismos no conocemos la función que vamos a hacer. Venimos al camino del Señor por salvación, venimos al camino del Señor por algún problema que teníamos, el Señor obra en nuestras vidas, sea de sanidad, sea físico, problemas familiares, problemas por alguna adicción, y venimos al camino del Señor. Pero lo que desconocemos es que el Señor ya nos trajo con una función, ya nos escogió con una función, con un trabajo, con una tarea, vaya. Por si no entendieron la palabra función, con una tarea. Pablo mismo lo dice y lo compara dentro de su enseñanza como un cuerpo físico, y dice: algunos son llamados como mano, algunos son puestos como pies, algunos son puestos como ojos, algunos son puestos como boca, y todos, dice, somos agregados, injertados en un cuerpo que es la iglesia. Algunos de los presentes sabemos nuestra función y Dios está esperando que esa función empiece ya. Pero para que esa función empiece ya, dice esta recomendación: si alguno se limpiare, vamos al versículo otra vez. Versículo 21. Si alguno, dice así que, si alguno se limpiare de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, y de coma, útil al Señor, y
dispuesto para toda buena obra. Dios, a algunos de los presentes, Dios ya les dijo: yo te voy a usar en esto. A algunos de los presentes, Dios ya les dijo: yo te voy a usar en esto. Tú tienes profecía, tú eres intercesor, tú eres pastor, tú eres evangelista, tú eres ministro para sanidad, ministro para liberar. De manera que debemos de pensar tú y yo, ¿dónde está detenido eso? Porque no solamente Dios lo puso y no va a esperar Dios a que por nosotros mismos funcione, no va a esperar Dios a que cuando nosotros queramos, y no va a estar esperando Dios hasta que diga uno conscientemente: ahora sí ya estoy listo. Dios tiene su proceso para ti y para mí. En ocasiones cometemos errores porque pensamos que ya estamos listos y decimos: es que yo ya quiero, ya estoy listo. Pero Dios tiene sus procesos, y dentro de esos procesos lo que Dios hace es prepararnos. A nadie de los presentes, y estoy seguro que a ningún cristiano, ni a un siervo de Dios, a ningún profeta de Dios, a ninguno de los discípulos, estoy seguro que disfrutaron cuando fueron perseguidos. Ninguno. Si acaso los únicos que recuerdo son Pablo y Silas cantando en la prisión, y Pedro, que después de ser golpeado y casi muerto, se regresa para adentro otra vez a la ciudad. Son muy contados. El proceso para hacer un vaso útil, la limpieza de la cual Dios habla, a veces llega a nuestro conocimiento, a veces llega a nuestro discernimiento, a nuestra comprensión, por medio de las enseñanzas, por medio de que el Señor nos habla, por medio de un sueño, de una profecía. Pero en ocasiones Él mismo nos saca del confort y nos pone ahí en esa instrucción, en ese proceso. Y ya sabemos que el Señor nos usa, ya sabemos que el Señor está con nosotros, ya sabemos que el Señor nos oye, y a acuerdo a nuestra capacidad decimos: bueno, estamos bien delante de Dios. Cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, hasta nos sorprende y decimos: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿A poco también el hermano Misael está pasando por esto? Yo lo veo muy sonriente. ¿A poco la hermana Marisol también tiene problemas? Yo la veo muy sonriente. ¿A poco la hermana Vera también tiene problemas? Yo la veo muy sonriente, muy alegre. Todos, hermanos, hermanas, jóvenes, todos pasamos por un proceso de consagración. Y creo que eso es lo que Dios quiere en ti y en mí, en toda la congregación. Dios quiere que tengamos un proceso de consagración. ¿Cómo es eso? Un tiempo de santificación muy personal. No es que te encierres tú solo, claro, si lo haces está bien. Pero Dios está llamando a que todos en la iglesia Monte Sión tengamos un tiempo de limpieza de nuestra mente, de nuestro corazón. Un tiempo para desechar ya lo malo y aprender a hacer el bien. Dice Isaías: dejar de hacer lo malo, pero no te quedes ahí. Aprende a hacer el bien. No sé cuántas de las hermanas estuvieron hoy en la mañana. No sé cuántas estaban por primera vez en un programa de esos. Pero si estuviste por primera vez o por segunda vez, qué bueno que estás aprendiendo a hacer el bien. No sé si sea la primera vez que la hermana Yasmín les pone un tema, pero si es la primera vez, qué bueno que está aprendiendo a hacer el bien. Tengo entendido que es maestra, ¿verdad, hermano? ¿O eres maestra? O desmiéntame. Bueno, no desmiéntame, sáqueme de la duda. Porque no estoy afirmando, estoy preguntando.
Las cualidades que Dios ya puso en nosotros, como le dijo a Jeremías, cuando Jeremías dijo: Señor, pero si yo no sé ni para hablar en público, ¿cómo tú me vas a poner como profeta delante de tu pueblo? Y el Señor le dijo: no digas soy niño, porque antes de que nacieses yo te santifiqué. Antes que te formases en el vientre, yo ya te había anunciado como profeta. Yo ya había dicho: este va a ser profeta de Dios. Entonces, cuando tú sientes un deseo de hacer algo y Dios respalda la obra que estás haciendo, no estás haciendo algo extraño, simplemente algo que Dios ya puso en ti. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios Pablo utiliza la palabra ejercitar. ¿Y sabes qué es ejercitar? Practicar, ensayar, documentarse, estudiar. ¿Está yendo oyendo, hermanos, que predican? Ejercitarnos en la fe. Ejercitarnos es practicar, es estudiar, es informarnos. Pero no se confíen tanto en internet, porque se dice cada cosa. Confiemos en aquel que es el que libera la gracia y los dones. Confiemos en aquel que hace lo sobrenatural. Lo hizo en los discípulos de Jesús. Cuando los vieron los que supuestamente eran intelectuales y los profesionales en las leyes, y dijeron: bueno, ¿estos de dónde aprendieron? Si son hombres sin letra, nunca los hemos visto aquí los sábados leyendo, escuchando la ley de Moisés. ¿No es sabido que alguno de ellos haya estado con Gamaliel algún día? Sin embargo, dijeron los hombres estos: no podemos negar que han actuado con poder y que han estado con Jesús. No lo podemos negar. Cuando el Espíritu de Dios obra en ti, cuando el Espíritu de Dios saca lo mejor de ti, que es su presencia, que es lo que Dios ya ha puesto en ti, nadie podrá negar que es la obra de Dios. Nadie. Porque tu palabra va a fluir con autoridad. El Espíritu de Dios da sabiduría, da ciencia, pero también es autoridad. El mismo Dios les dijo a sus discípulos, y ahora nos dice a nosotros: cuando seas llevado hacia un rey, no te preocupes por lo que vas a decir. No digas soy niño. No digas: ¿y ahora qué voy a decir si me habla el gobernador y quiere que le hable de la palabra? Dije: señor gobernador, discúlpeme, voy a tomar 15 días para estudiar y orar y ayunar, y entonces sí, ya nos vemos ahí. No hay tiempo. Entonces, si Dios ya nos llamó, entonces si Dios ya nos dijo a qué nos va a usar, lo que tenemos que hacer es limpiarnos, consagrarnos, perdonar al que me ofende, amar a todos mis hermanos y hermanas, amarlos en el Señor, respetarlos, tener consideración, estimándonos unos a los otros, sobrellevándonos unos a los otros. Las palabras también sencillas ahí, pero en la práctica es donde debemos estar. En la práctica es donde debemos estar todos. Dios nos dice: ¿quieres ser un vaso útil? Límpiate. ¿Quieres ser un instrumento útil? Límpiate. Deja de hacer lo malo. Empieza a hacer el bien. Aprende a hacer el bien. Porque yo no he escuchado hasta ahorita, no he escuchado a un cristiano que diga que no quiere que Dios lo use. Al contrario, he visto y he escuchado muchas hermanas y hermanos y jóvenes que quieren que Dios los use. Y qué bueno,
como dice su palabra, buena obra desea. ¡Qué bueno! Estoy seguro que todos los aquí presentes tenemos necesidad de un familiar cercano que queremos que sea salvo. Y cuando lo visitamos queremos que el Señor nos dé palabras para hablarle y que se convierta. Y a veces nos desesperamos, ay Señor, ¿cómo le hago para que se convierta? Pues bueno, no está en nosotros. No está en nosotros directamente, pero sí podemos nosotros intervenir, interceder por él ante Dios y decirle, Señor, yo quiero que se convierta mi tío, mi abuelo, mi hermano, mi suegro, el yerno. Y tenemos herramientas que nos ha dado el Señor. Y deseamos que ser usados por el Señor, pero al mismo tiempo deseamos siguiendo hacer lo malo. Y cuando están esas dos cosas, pues no puede funcionar. Nadie, dice la palabra de Dios, nadie puede agradar a dos señores. Nadie. No podemos. Y peor aún, que si vivimos así, ni servimos al Señor, ni servimos al mundo, pero si vamos a perdición. Dice su palabra en Apocalipsis, por cuanto eres tibio, dice. Por cuanto eres tibio, por cuanto estás con un pie allá y un pie acá. Por cuanto de pronto te estás gozando en el evangelio, te estás gozando en la alabanza, te estás gozando en la administración, pero de pronto también te estás gozando en la carne allá. Dice, por cuanto tú haces esto, que ni estás allá, ojalá estuvieras con los perdidos. Ojalá estuvieras allá y no estuvieras allá y acá. Yo no sé para ustedes, pero para mí, algo que me ofende es el café frío. No sé qué. Algo que me ofende es alguien que quiera justificarme algo que yo veo claramente que es mentira. O sea, alguien que me mienta. No me enoja, sino que digo, bueno, pensará que no soy inteligente. Digo, pensará que no tengo la capacidad de comprender que me está mintiendo. No que me enoje que lo vaya a golpear, o que lo vaya a odiar, no, nada de eso, sino que digo, ¿por qué me dice eso? Como si yo no alcanzara a entender que me está mintiendo, si las pruebas están aquí. Entonces, yo creo que así es Dios, por eso actúa de esa forma, que dice, bueno, ¿qué piensa? ¿Qué no sabe que yo miro tanto al impío como al siervo? Al justo y al impío, dice el Señor, Él los va a juzgar. Así dice, tanto al justo como al impío los juzgará Dios. Entonces Dios está pendiente de tanto injustos como de justos, tanto de impíos, pecadores, como de cristianos sirviendo al Señor. Está pendiente. No se le pasa nada. Él conoce nuestro corazón. Él ya nos llamó con una función, ya está ahí la función. Si no sabes qué es, vamos a hacer una oración. Esto es verdad, no estoy bromeando. Al término de la predicación, y vamos a hablar con Dios, ¿qué te parece? Y vamos a decirle al Señor, Señor, ¿en qué me vas a usar? Pero para esto tiene que haber sinceridad en ti. Si a mí, como pastor, la palabra de Dios me dice, yo he dado un don mínimo a cada persona. Yo he dado un don, una gracia mínima a cada persona. Entonces quiere decir que aquí todos los presentes tenemos mínimo un don, una gracia de Dios. Que es, ¿saben para qué? Ni siquiera es para nuestro beneficio. Ciertamente no garantiza nuestra salvación, pero es algo que tenemos a nuestro favor, para que el día de mañana, si alguien está intercediendo por nosotros, lleve esto al Señor y diga, Señor, tu siervo oraba por los enfermos, cada vez llegaba y siempre estaba intercediendo por los enfermos. Tu siervo predicaba y algunos se convertían al Señor. Tu siervo hacía la invitación
liberación y muchos eran liberados y sanados. Entonces, no solamente eso, tu sierva visitaba a las hermanas, tu sierva siempre estaba ayudando en la cocina, tu sierva siempre estaba en el aseo y atendiendo a los hermanos, atendiendo a las visitas. Para esto es esto, hermanos. Hay una función por hacer en el cuerpo de Cristo. Hay una gracia de Dios, pero para esto, dice este versículo, cualquiera que se limpiare. Las recomendaciones con las que inicia esta palabra son muy sencillas. En el versículo 16 dice: evita profanas y vanas palabrerías, palabras torpes, bromas sin sentido, palabras sin beneficio o temas sin beneficio. ¿Saben que hay gente que se apasiona contando chistes? Contando chistes. Se apasiona, les gusta. Hay quien se apasiona contando chismes también, les gusta. Hay quien se apasiona hablando de películas, les gusta. Pues esas van las palabrerías, incluyendo la política. No podemos arreglar nada, tú y yo. Si no nos gusta la presidenta que está, pues Dios lo puso. Hay que orar por ella. Si no nos gusta el gobierno que está federal, hay que orar por ellos. Si no nos gusta el presidente que está, hay que orar por él. Pero de eso, a estar hablando de él, a estar criticándole, a estar dedicando nuestro tiempo que no tenemos, evita profanas y vanas palabrerías, porque estas conducen, o sea, nos pueden llevar, nos ponemos en ese riesgo cada vez más a la impiedad, a dejar el camino de Dios. Y sus palabras, dicen, carcomerán como granguena. Muchos hemos oído de la granguena, gracias a Dios no la tenemos. Pero esa enfermedad carcome los huesos sin darte cuenta. Cae infección, no causa dolor. Simplemente va avanzando el hueso va caminando. Tú puedes tener tu mano aquí, completa, y la gangrena ya va por acá. Y no causa dolor, que es lo peor. Hasta que ves que no sana la herida y empiezan a quitarle. Cuando te menos se acuerda, ya te mocharon una cuarta del brazo, un tercio del brazo, o donde esté. Esas palabras cada vez van a ir carcomiendo la buena palabra que da vida, que es la de Cristo Jesús. Cada vez nuestra palabra, la palabra de Dios que está dentro de nosotros, que pudiéramos guardar, sea mucha o sea poca, va a ir desvaneciéndose y perdiendo el poder para que tú y yo podamos vencer y salir adelante. Todas las vanas palabrerías, profanas palabrerías, dice en el versículo 18, de los cuales son dos, Himeneo y Fileto, dice, que se desviaron de la verdad. ¿Y qué decían estos hombres? ¿A qué pusieron atención? Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Saben que hay una organización religiosa que enseña que la resurrección ya se efectuó? Que dicen que Jesús ya vino, que ya vino Jesús. Hablando de la segunda venida de Jesús. Enseñan esto. Y eso es algo que podemos decir ahorita, pues a grandes rasgos no ha sucedido, en la realidad no ha pasado. Pero así como enseñan esto, hay otros que enseñan muchas cosas. Si quieres platicar con un mormón, hazlo. Si quieres platicar con un testigo de Jehová, hazlo. Pero primero, afírmate en la fe. Primero, ejercítate en la fe. Porque no es solamente el ser físico que está ahí. No solamente la palabra física que trae en sus brazos, en sus manos, o en su cabeza, en su conocimiento. Hay espíritus de confusión, doctrina de demonios, dice la palabra.
Entonces ya es una guerra espiritual que está influyendo en la persona, y de pronto pasa lo que le pasó a Mineo y Fileto: se desviaron de la verdad. Oh, y es verdad, mira lo que dice aquel que Dios recibió un ángel, y que es verdad. Muchos, yo les lo digo como testimonio que yo conocía, hermanos, ministros influyentes en la organización de Iglesia Universal Cristiana e Iglesia Universal de Jesucristo. Ministros como el que conocemos muchos, vamos a decir, el hermano Carlos Tobías. Ministros influyentes en la sana doctrina, que ahora están viviendo en el judaísmo, que ahora se dejaron crecer las patillas y hacen trencitas hasta acá y usan un sombrero negro. Y ahora guardan el sábado, dicen: no se lo guardan, pero dicen que lo guardan. Yo el sábado lo veo cada día, cada semana, fin de semana. Ahora hacen eso. ¿Qué pasa? Se desviaron de la fe porque escuchando, dice la palabra, doctrinas de error. No todo lo que se dice en las redes sociales es verdad. Yo les voy a dar mi testimonio, que ya le he dado varias veces. Una vez, cuando yo iniciaba a predicar, lo recuerdo muy bien porque el Señor me lo enseñó y por eso lo digo. Un sábado yo iba a predicar un domingo, y un sábado todavía era pastor, pero ya predicaba aquí con el hermano José Bondora. Se me ocurrió buscar algo que predicar en la red de YouTube o en la aplicación. Dije: pues voy a buscar un tema ahí. Entre semana estaba oyendo y bien un pedazo otro. De pronto vi uno que estaba predicando ahí. Ese tema está bonito. No iba a decir lo que él decía, simplemente quería oír de qué tema estaba hablando. Según yo, me estaba entrenando o preparando lo que iba a predicar. Resulta que el sábado en la noche, para amanecer domingo, el Señor me mostró que de un árbol con fruta arriba, frutas rojas bien bonitas, no sé qué fruta sería, no sería como un poquito más pequeña que la naranja y un poquito más grande que la ciruela. Entonces era roja, pero yo en lugar de comer la fruta que estaba arriba, comía las frutas que se habían caído al suelo. Estaban igual en su apariencia. Cuando yo la veía caer, pues ya se maduró, está buena. Cuando yo abría la fruta, estaba podrida por dentro. Entonces, cuando en el sueño el Señor me dice: esto es lo que estás haciendo, no estás comiendo alimento sano, estás comiendo cosas podridas. Y en el sueño me sorprendí, y cuando me desperté en la mañana dije: ese sueño es eso, no es otra cosa. Estoy buscando cosas podridas entre la basura, teniendo al maestro que enseñó a los discípulos y a los profetas, teniendo su palabra, que él dice, palabra más perfecta. Cuando el Señor me dice eso, entonces yo hago al lado todo eso. Dije: no tengo otra cosa más que orar y ayunar. Orar y ayunar y decirle al Señor: Señor, tú me tienes que enseñar, porque tú lo dijiste en tu palabra, y serán todos enseñados por Dios. Así es que tu palabra te compromete, y yo me comprometo a estudiar, y así el Señor me ha enseñado. A partir de ahí he oído de muchos ministros, he oído de muchos pastores, de muchos, no voy a decir marcas para no ofender a alguien, y yo digo: pues sí he escuchado de él, sé quién es, pero de que yo me ponga a escuchar, no. Sí he escuchado muchos, he escuchado su doctrina, no me detengo a analizar su doctrina, porque al final Dios va a demandar a cada quien de acuerdo a lo que ha enseñado, de acuerdo a lo que ha recibido. No los critico tampoco, porque al final Dios le va a demandar de acuerdo a lo que ha enseñado, de acuerdo a lo que ha entendido. A mí me corresponde amarlos, a mí me corresponde orar por todos los ministros. Lo hago en cada predicación, porque así me lo ha puesto Dios. Porque la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la palabra de Dios
la misma. Agarra una Biblia católica y te va a decir lo mismo. Incluso la que usan los testigos de Jehová te va a decir lo mismo. Con la misma Biblia les podemos enseñar y decirle: oye, aquí dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Oye, aquí dice que todos serán juzgados por Dios. Oye, aquí dice que Jesús aún no viene. La palabra está ahí. El Espíritu de Dios está ahí. ¿Dónde está? Se mueve y se presenta ante todo aquel que le busque, ante todo aquel que lo consulte. Ahí está. ¿Acaso no dijo el Señor que Él estaría todos los días? ¿Acaso no dijo el Señor: no los dejaré huérfanos? ¿Acaso no dijo el Señor: ustedes ya no me van a ver, pero yo voy a estar entre ustedes? Cuando el que está dirigiendo dice: aquí está el Señor, el Señor está aquí. Cuando el que está predicando dice: el Señor está aquí, hermano, el Señor está aquí. El Señor está viendo todo lo que estoy diciendo. Y el Señor está viendo tu corazón también, en lo que estás pensando. El Espíritu de Dios quiere moverse dentro de nosotros, en nuestra persona, en nuestro cuerpo. Él quiere activar dentro de ti, hermana, hermano, joven, hombre o mujer. Él quiere estar ahí, Él quiere activar, Él quiere fluir con poder y gloria. ¿Pero acaso alguno de los presentes usaría un vaso sucio para tomarse una coca bien fría? ¿Acaso alguien usaría un vaso sucio para servirse un chocolatito? ¿Para qué no? ¿O sí? O la madre de mi enfagadita y no, aquí sí. No. Dicen aquí: huele a chuquilla, no sé qué será eso, pero eso huele. Yo en mi caso yo no uso vasos de plástico, no me gustan. Bueno, yo no uso nada de plástico. Ni vasos, ni cucharas, ni platos, ni nada. Es una ofensa para mí. No sé qué olor tiene que no me gusta. Entonces, en mi casa, yo creo que si acaso hay 2 o 3 vasos de plástico. Acabamos de leer que en una casa grande hay vasos o utensilios de diferente material. Y por cuanto hay utensilios de diferente material, cada utensilio tiene su servicio. Por ejemplo, les acabo de decir: en mi casa hay vasos de plástico. Sí, habrá 2 o 3. ¿Para qué los usamos? Bueno, mi esposa, no yo. Mi esposa los usa para calentar el café en el micro, porque le digo: no metan las tazas porque las van a quebrar. Entonces, para eso lo usa, para calentar agua, para hacer un té, para eso. Cada utensilio es especial porque Dios lo ha usado así, y ahí lo podemos leer en su palabra. Miren, Pablo se lo enseñó también, y es que Pablo conocía muchas cosas. Miren, Efesios 4:10. Ya empieza a preguntarte, hermano y hermana: ¿qué va a hacer Dios de mí? ¿En qué me va a usar? Mire, porque el enemigo mugroso, que el Señor lo reprenda, nos engaña. Nos engaña de verdad. Fíjese, pone en el cristiano un tope en la mente. Le pone un tope. Le dice: bueno, está bueno, ve a la iglesia, pero ya con eso vas a estar bien. No mientas, ya con eso vas a estar bien. Y te quiere tener ahí en ese límite, en ese nada más ahí. Cuando deberíamos de estar ya funcionando en el cuerpo, cuando ya deberíamos estar intercediendo, cuando ya deberíamos estar enseñando, cuando ya deberíamos estar exponiendo la palabra, cuando ya deberíamos estar aconsejando a otros, cuando ya deberíamos de estar levantando a otros, todavía nos tiene que levantar a nosotros. Porque pone ese tope mental para que no avancemos.
Y continuamente te está diciendo, no has vencido en esto, no has vencido en nosotros, no has vencido acá, no has vencido allá. Sigue siendo el mismo enojón, sigue siendo el mismo peleonero, sigue siendo el mismo chismoso, sigue siendo el mismo murmurador, lo que sea. Y pon ese tope. Con eso no dejas ver lo que Dios quiere hacer de ti. No te deja ver lo que Dios, el potencial que te da Dios, que ya puso en ti, que ya quiere que empiece a fluir. Y mientras te tiene ahí acorralado, te tiene como la fábula esa que dice que se dice, no sé qué tan cierto sea, que al elefante lo amarran desde pequeño y crece con esa mentalidad de que si está amarrado desde pequeño no se puede liberar, a pesar de que tenga una cadena delgada, siendo tan fuerte. Crece con esa idea, y eso es lo que hace el maligno, que el Señor lo reprenda. Cuando ya deberíamos de estar, como dice la palabra, ya debiendo ser maestros, todavía nos tiene detenidos en pequeñeces, todavía nos tiene detenidos ahí, en tonterías, en mentiras, porque es un mentiroso y padre de mentira, que el Señor lo reprenda. Tú no tienes la capacidad, no, tú fallas cada rato, tú no tienes que hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no has llamado para esto, y te tiene ahí, te tiene ahí, y te tiene ahí, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y tú dices, ya quiero vencer, pero no te limpias a ti mismo. Miren, Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién nos instituyó? ¿Quién nos instituyó? El Señor Jesús. Cuando habló con los discípulos y les dijo, yo tengo que subir a Jerusalén y voy a ser entregado, pero yo no los voy a dejar solos. Y cuando le pasaron así, Señor, Pedro le dijo, no, Señor, que no te contesta esto. Y dijo el Señor, a ustedes les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si el Señor Jesús no hubiera sido crucificado, si el Señor Jesús no hubiera sido muerto, si el maligno supiera que al matar a Jesús iba a ser contraproducente contra su reino de las tinieblas, no lo hubiera matado. Le hubiera puesto guardas para que no se enfermara y no muriera. Le hubiera cuidado. Pero en Cristo está la victoria, y la sabiduría y la ciencia. Mientras él lo mataba y pensaba que tenía la victoria, el Señor decía, para eso he venido. A esto he venido. No me gusta, pero a esto he venido. Tú y yo hemos sido llamados a servir, para esto hemos venido. No nos gusta el proceso, pero para esto hemos venido. El mismo que resucitó, en otras palabras, constituyó apóstoles. Él puso apóstoles, él puso profetas, a otros les dio el evangelismo, a otros les dijo pastores y maestros. Tú dirás, bueno, pues aquí nomás habla de puros hombres. También para mujeres. Hay profetas mujeres. Hay profetas mujeres. Tenemos profetas y mujeres. O mujeres que son profetas. Tenemos. Porque han platicado conmigo y digo, sí, eso está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Esto está pasando. Esto está por venir. Esto es lo que está pasando en la iglesia. Es que el Señor me dijo de este varón, es que el varón es así, así. Claro, no les digo, ¿verdad? Pero yo pienso para mí, sí, es que el Señor está hablando. Voy a ver con un joven que el Señor lo usa como usa el Espíritu de Dios a todo aquel que se deja usar con poder. Es poder. Digan si no es poder,
el orar por alguien al cual la ciencia humana no le detecta nada, y el Espíritu de Dios, que es poder, da la sanidad. Sin necesidad de ir al laboratorio, ni a rayos X, ni TAC, ni nada de eso. El Espíritu de Dios, que es poder, devela qué hay en la persona. El Espíritu de Dios, que es poder, dice dónde tienes que orar, ungir. El Espíritu de Dios, que es poder, libera y sana. Yo lo he vivido en otros hermanos. He sentido cómo al poner mi mano, cómo el Espíritu de Dios acomoda cosas en el cerebro de la persona. ¿Cómo le hace Dios? Porque mientras estoy orando, siento en mi mano como si el cráneo se moviera así, como si fuera una pelota de plástico. Así. No abro mis ojos porque sé que es Dios el que está haciendo, ni voy a interrumpir la obra de Dios, pero estoy sintiendo cómo mi mano se plantea, porque Dios acomoda algo ahí. Es más, es el Dios que burbujea el cerebro, la cabeza, que burbujea como cuando hay aire, ¿no? Una pelota así. Y yo, Señor, ¿qué hiciste? No sé. Ayer le preguntaba a un joven, a un hombre que ya había orado por él hace como 15 días que vino, y me sorprendió porque es la segunda vez que alguien hace eso. Estaba orando por él, y estaba orando por él, y de repente con su mano derecha me agarra mi mano derecha. Estaba yo orando por él así, y de pronto me agarra la mano, pero fuerte agarró mi mano, me la apretaba, pero entre más me la apretaba, sentía como algo demonía dentro de él, como si yo aplanara algo. No sé cuántos de aquí de los presentes jugaban con plastilina, que metías en un tubito y salía el cabello de los monitos. Bueno, algo así. Mientras yo oraba, reprendía, él me tomó así de la mano, me agarró así, fuerte, y me jaló así como diciendo, dale más fuerte. Así, me agarró y listo. Y cuando yo sentí, no tenía que decir, yo sentí que tenía que aplanar más fuerte. Entonces, físicamente no estaba yo aplanando su cabeza, sino que en el espíritu yo sentía que cuando yo oraba más fuerte y reprendía más fuerte, como si fuera la plastilina, se iba subiendo, e iba saliendo algo. Pero al mismo tiempo que pasaba eso, se movía algo dentro de él, como si se movieran todos su cuerpo, su, no sé, corazón, riñones, todo, como si se moviera todo dentro así, como si estuviera suelto todo lo de sus intestinos y todo se movía bastante, como si hubiera la batería. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se movía dentro de su cuerpo todo, pero él no se movía. Él seguía orando hasta que se hincó hasta el piso, y ahí se quedó un rato llorando. Y no alcancé a hablar con él. Me imagino que le dio pena porque salió rápido y ya no lo alcancé. Y ayer le pregunté, ayer vino y le pregunté, varón, bien, lo alcancé porque también ya iba a salir. Digo, oye, le digo, yo quiero preguntarte algo. Y nomás se reía. Y gloria a Dios. Y nomás se reía. Ya sé que va a preguntar. Digo, bueno, pues dime, ya sabes. Del día que oré por mí. Sí, digo, la última vez que viniste, que oré por ti. Yo quiero saber qué sentiste. Y dice, ¿usted también lo sintió? No, sí, yo lo sentí, pero yo quiero escucharlo de ti. Entonces me dice, cuando usted oró, algo entró dentro de mí y removió todo lo que yo traía. Todo lo que yo traía, removió todo. Yo traía ira, yo traía rencores, yo traía dolor en mi corazón. Yo sonreía, dice, pero traía cosas dentro de mí. Pero yo no pensé que algo así pudiera suceder. Porque normalmente si uno espera ir con alguien, o sea un pastor, o sea un psicólogo, explicarle y que en medio de la terapia pues seas libre, salgas de eso, ¿no?
Sí pensé que a lo mejor iba a llorar, pero no pensé que fuera a llorar como ese día. Dijo, y no me pude contener. Yo quise contenerme, no me pude contener. Yo sentí que yo lloré como un niño, yo no me pude contener. Digo, mira, tú encontraste lo que viniste a buscar. Tú viniste a la iglesia, tú viniste a buscar paz. Dios, que conoce tu corazón, sabía lo que tú traías. Tú hiciste bien en pasar al frente, porque con esa disposición, con esa voluntad que demostraste, entonces Dios actuó en ti. Sentí que se movía todo dentro de mí, sentía como algo que entraba desde su mano hasta acá, dice. ¿Verdad que yo le tomé su mano? Dice. Digo, sí, casi me querías arrancar. Es la segunda vez que pasa esto, que me toman la mano así, pero cada vez cuenta que se quisieran cortar, porque fuerte, con todas sus fuerzas, creo que como si estuviera peleando físicamente. Yo al principio pensé que le iba a querer quitar cuando la agarró, pero no, me decía, como diciendo, dale más fuerte, aplanaba su mano. Entonces, dice él testificaba ayer eso. Yo nunca había sentido esto, o sea, yo no esperaba yo esta reacción de mí mismo. Sin embargo, dice, pues sí, me sentí muy bien, me fui muy contento, muy feliz, hasta me dio hasta sueño, dice. Entonces, ya les testifico esto, hermanos. Dios está listo para usarte. Él está listo, Él te ha traído para usarte. Él mismo dice, Él mismo instituyó apóstoles, Él mismo instituyó profetas. ¿Qué eres? ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué eres? Porque somos siervos, pero estamos en servicio. ¿O estamos siendo servidos nada más? Es que hay un proceso en el cristiano, hermanos. Primero el Señor viene a servirnos. Él pone la mesa, pone su palabra, pone la administración de las alabanzas, pone el que está dirigiendo y empieza a usar. Empieza a moverse el espíritu, empieza a moverse. Y en ese ínter entonces te toca el corazón. Te dice, a ver, ¿tú traes esto? Pásale. A ver, te están hablando a ti porque tú estás así. Pásale. Pero ahí es donde empieza la guerra, la lucha. ¿Quieres ser un vaso útil? Esta palabra lo dice: vasos de honra y vasos de deshonra. Fíjense la diferencia de cada cosa. Vasos de honra, ¿sí lo leímos o no? Bueno, más lo leí yo. Alabanzas a nuestro Dios. En una casa grande, dice, ¿dónde era? Timoteo, ¿verdad? Ah, sí está ahí. Utensilios de oro. En una cosa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Y hay unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿De qué está hablando esa palabra ahí? Hace tiempo hablaba acerca de la cizaña. ¿Se acuerdan? Ya hace tiempo. Hay vasos de honra, pero también hay vasos de deshonra. Y eso está en ti y en mí, que es lo que queremos ser. Está en ti y en mí. No está en el que predica, no está en el que dirige, no está en el que canta, no está en el que te recibe en la puerta. Está en ti y en mí qué tipo de vaso quiero ser. ¿Quiero ser un vaso para honrar a Dios? ¿O quiero ser un vaso o un utensilio para deshonrar a Dios? ¿Qué es lo que quiero ser? La decisión es tuya y es muy personal.
Si tú quieres ser un vaso de honra, si queremos ser un vaso de honra, la invitación es sencilla. Aquel que se limpia será un utensilio útil. Y aquel que no se limpiare, ¿qué será? Es un vaso que no tiene utilidad para Dios. No es útil para Dios. No puede ser usado como tú y yo no usaríamos un vaso sucio para ponerle un refresco. No lo usaríamos. Si Dios nos toma en sus manos para limpiarnos, es una bendición, aunque no nos guste, porque a nadie nos gusta. Yo no estaba muy a gusto allá en el hospital cuidando a mi esposa, la verdad, durmiendo en la banca toda la madrugada, hasta la madrugada hasta que me vencía el sueño. Yo no estaba a gusto, pero le dije al Señor: si este es el precio que tengo que pagar, estoy dispuesto a pagar por lo que Dios ha dicho que va a hacer y que me va a dar, y que me está dando y que estoy viendo. Por eso le dije al Señor: Señor, si esto lo tengo que pasar, estoy dispuesto. No me hace que no duerma, pero estoy dispuesto a pagar el precio. Y eso es lo que Dios ve, hermanos. ¿Qué pasó con José? Aquel que tenía sueños desde niño, desde su infancia. Ya sabía lo que Dios iba a hacer en él ya lo sabía. Siendo un jovencito, él ya lo sabía a qué lo había llamado el Señor. Soñó unas espigas, 11 espigas que se doblaban hacia la espiga de él. Soñó las estrellas y aparte el sol y la luna también que estaban alrededor de él. Y su padre entendió, Jacob entendió: espérate, a ver, José, como que ya te estás desviando mucho. Como que tu mamá y yo también nos vamos a inclinar. Todavía tus hermanos, pues te la creo, pero ahora tu mamá y yo, hasta lo reprendió. Y José dijo: no, pues eso fue lo que soñé. Eso fue lo que soñé, yo no sé. Pero ¿cuándo vino eso? ¿Cuándo se mostró eso? ¿Cuál fue el proceso para que pasara eso? Que Dios ya le había dicho: José, tú vas a ser el principal entre tus hermanos. José, no solamente entre tus hermanos, también tu padre y tu madre van a venir a ti. Primero fue aventado a una fosa profunda sin agua, a una cisterna, por su misma familia. Después fue vendido como esclavo por su misma familia. Después fue contratado, comprado por Potifar. Fue llevado a una casa y parecía que ella iba a estar todo bien. Comía bien, se alimentaba bien, lo habían puesto al cuidado de la casa. Y es acusado injustamente y puesto en prisión. ¿Lo abandonó Dios? Nunca lo abandonó Dios. Nunca, en ningún momento Dios se alejó de él. El mismo que le había manifestado las estrellas, el mismo que le había puesto las espigas, que le había hablado por medio de las espigas, estaba con él ahí en prisión. Y solo dice su palabra. Y Dios era con él. Fue vendido con sus hermanos y Dios era con él. Fue puesto en prisión y Dios era con él. Prosperaba todo lo que hacía. No estaba en un lugar muy a gusto, hermano. Pero esperaba la promesa de Dios. Sabía que Dios le iba a cumplir. Se mantuvo firme esperando que Dios iba a cumplir, confiando en que Dios iba a cumplir. Los procesos no son fáciles. El aprendizaje, la preparación, la limpieza no es fácil. No lo es. Puedo decir que aún lo estoy viviendo yo en mi vida. No es fácil. Pero al final Dios va a cumplir su palabra. Al final, porque la palabra, esta palabra que Dios nos ha dado, lo compromete a Él. Y es cumplida si tú y yo nos mantenemos firmes en lo que Él ha dicho. Pero si tú y yo renunciamos, si José hubiera renunciado, no hubiera llegado a ser el gobernador de Egipto.
Dios hubiera levantado a alguien más. Tenía otros 11 hermanos. Tal vez al menor de ellos. ¿Qué ha dicho Dios de ti? ¿En qué te va a usar? ¿Qué te ha mostrado Dios? ¿Has aceptado el proceso? ¿O estás renunciando a Él para que no llegue? Porque por un lado lo queremos, pero por otro lado renunciamos. El que llega a ser abogado un día tiene que estudiar. El que quiere ser médico un día tiene que estudiar. Todo tiene un proceso. Y los procesos de la limpieza por parte de Dios no nos gustan. Y tampoco son para entenderse. No son para entender a Dios, para decir, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué a mí? ¿Qué hay después de la puerta? ¿Qué hay después del camino? ¿Qué hay al final de la montaña? Dios solo dice, sígueme. Le dijo a Pedro, cuando Pedro vio caminar a Jesús en el mar, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor dijo, ven, avanza. Pero en el proceso dudó. Cuando vio qué es lo que estaba haciendo Dios en él, dudó y se hundió. Ese Pedro que anteriormente también ya le había dicho al Señor, Señor, si alguien te quiere matar, yo también voy a morir contigo. Es más, te defenderé con mi vida. Y los demás dijeron, nosotros también. Y al tiempo ya lo estaba negando él. Y al tiempo los otros discípulos ya se andaban desbarragando y le habían abandonado a Jesús en medio del monte. ¿Pasa, hermano Carlos? No sé si tú ya estás en ese proceso de ser limpiado. No sé si tú mismo estás tomando esto muy personal y dices, Señor, yo me estoy limpiando porque quiero ser útil en tu obra. Yo no lo sé. Yo lo entendí al tiempo, porque llega el momento, llega la madurez en el cual dice, yo tengo que hacer algo. Llega la madurez espiritual en el cual dices, yo tengo que buscar a Dios a ver qué me va a dar, qué me va a usar. Y cuando eso llega, entonces eso nos motiva a buscarlo. Yo me gozo del testimonio de la hermana Vero, porque yo la vi cuando llegó. Y yo decía, ¿por qué la hermana no saluda a los hermanos? No solamente no los abrazaba, no los saludaba. Es la verdad, hermana, es la verdad. No solamente ella, otros hermanos también. Es que, hermanos, por un lado decimos que servimos a Dios, por otro lado no lo conocemos. Cantamos, te amamos, Señor, amamos tu presencia. Y nos gozamos. Amamos tu presencia, oh Dios. Pero en realidad no nos gozamos. Y en realidad no lo buscamos. Porque a veces salimos aquí y cambiamos de bando. Nos vamos a las tinieblas y vivimos conforme a las tinieblas y practicamos las obras de las tinieblas. ¿Y cómo entonces Dios va a usar un vaso así? No lo puede usar, no lo va a usar. Él quiere, el Espíritu está aquí, se mueve. La palabra dice que corre, y aquel que abre su corazón, ahí entra la palabra. Aquel que cree lo que está diciendo la palabra, ahí entra la palabra. Les decía de este varón, dijo él, yo pasé, hicieron la invitación, yo pasé. Yo traigo carga, yo voy a pasar. Traigo necesidad, yo voy a pasar. No recuerdo si alguien le dijo por qué iba a pasar. A veces me dicen, el hermano viene con esto, el hermano trae esto, o esta familia. Dios obró porque él pasó y creyó la palabra. ¿Le has creído tú a Dios de lo que ha dicho de ti? Si le has creído, da un paso al frente y vamos a orar. Porque Dios tiene grandes cosas para ti, para mí, para esta iglesia, hermanos. Dios tiene cosas grandes, porque el Espíritu de Dios hace cosas grandes, cosas sobrenaturales, que no las has sentido tal vez, pero Dios te ha traído para eso. Y Dios lo va a hacer.